Bueno, en primer lugar, eso de la informalidad, cuando esto el Banco Minero no se lo manejaba con ese concepto. Eran pequeños mineros el que tenía un área de operaciones y el Banco Minero incluso hacía lo financiaba. Lo financiaba y después valoraba la producción para que entregara, y también una carta orden irrevocable para que la empresa esta que les compraba el mineral nos remitiera a nosotros y la diferencia entre lo que le habíamos financiado y lo que realmente le devolvíamos a ellos. Ahora, volviendo al tema de la cooperación internacional, al proyecto Gama y los suizos, hacían retortas comunales. Claro, ya eso era el problema ambiental, en esa parte, ¿no? O sea, hacíamos retornos comunales de tal manera de que incidir mucho en que el uso del mercurio podía tener, así libremente, podía tener problemas para la salud, para las madres embarazadas, etc. El Muki, mitos y realidades de la minería artesanal. Buenas noches amigos del Muki, mi nombre es Gabriela Soto y bienvenidos a un episodio más del Muki. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial y estamos acompañados de Dante. Dante, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? Buenas noches amigos del Muki. Es efectivamente una edición especial, muy especial, por la persona que nos acompaña. Un gran entrevistado. Es una persona, un profesional de polémica, de verdad. Me encantaría, Dante, que nos comentes un poco más de él para poder empezar a entrevistar. Con todo gusto. Yo les presento, amigos de Muki, al ingeniero Guillermo Medina. El ingeniero Medina es geólogo de profesión. Alguna vez confundí su labor por la sociología, por la capacidad que tenía él de comunicarse y relacionarse con los mineros de la región donde, de las regiones mineras. Pero no, es ingeniero geólogo, muchos años de experiencia, tanto en el sector privado, en la banca incluso, y en fin, es muy conocido y muy reconocido en el sector de la pequeña minería artesanal y de la minería en general. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gracias por su visita, encantado de recibirlos para conversar sobre un tema que siempre para mí es apasionante, pero ahora ya estoy de alguna forma en mis cuarteles de invierno, sigo, digamos, a través de comunicados, de artículos, vinculado todavía al proceso, pero trabajando en forma específica con alguno de ellos no, pero sí leyendo mucha literatura y muchas cosas vinculadas porque no hay otra cosa que hacer, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Que esté todavía comprometido con la pequeña minería. ¿Cuántos años en la minería, ingeniero? Yo terminé en 1964, de los cuales trabajé en Saudi y el primer trabajo que tuve fue practicante a Saudi y después continué trabajando, me parece, 3 años más. De ahí estuve en Bolivia un tiempo, todavía con contraparte brasileña, ¿no? Porque si yo venía al grupo, también los de Brasil tienen un ente similar y también vinieron como contraparte de su proyecto. Entonces, desde ahí prácticamente ya no me he desvinculado del sector hasta cuando ya consideré que llegó el momento de decir, hasta acá nomás, y ya todo lo hecho ya está hecho o está encaminado. Y ahí acá me tiene un poco... 60 años en la minería. 60, bastante tiempo. Así que ya eso ya te da una idea de la edad también que tengo, ¿no? No, pero se le ve muy bien, se le nota muy bien. Ingeniero Dante, ¿qué les parece para todas las personas que nos están viendo a través del Muki? Que, ingeniero, nos puedas contar un poco más sobre cuál ha sido su paso en la minería, cuáles son los hitos más importantes que ha tenido dentro de su carrera, dentro de esos 60 años, que imagino que son muchos, pero quizás tenga algunos más importantes, ¿no? Unos que tengan más relevancia. En principio yo he tenido, digamos, el contacto directo con los pequeños mineros y tampoco he sido, digamos, una persona que ha sido, digamos, muy llegado a ellos, ni muy llegado al Estado. O sea, tenía que mantener el equilibrio, porque era lo que se necesitaba. Entonces, y eso lo han sabido entender
de todas las sedes que he dejado, siempre cuando he ido he percibido, ¿no?, cierto reconocimiento. Entonces eso creo que es el mayor logro que yo tengo en lo personal, de haberme llevado bien aún con los caudillos medio revoltosos que a veces había, ¿no? Pero en fin, con todos ellos me he llevado bien, y ahora prácticamente no tengo otra actividad que pues, leer mis propios informes, cuestionarlos también a veces, ¿no?, porque ya tienes otra mirada y otra situación. O sea, de alguna forma sigo vinculado al quehacer de este estrato. En el Ministerio de Energía y Minas que trabajé, hasta amistades muy valiosas, poco que se apartaban de mí porque pensaban que me estaba inclinando más al sector de los mineros artesanales. Los mineros artesanales nunca percibí que se sintieran desconfiados conmigo. Me miraban todo, pude involucrarme bien con ellos, ¿no? Y bueno, pues cuando voy a Trujillo o a Arequipa, más a Trujillo que Querera, soy bien recibido, me buscan, nos reunimos. En Arequipa es más grande la ciudad, entonces a veces salgo constante, ¿no? Siempre nos comunicamos. Ahora cambió de oficina, esa no la conozco, pero yo he trabajado también ya porque yo trabajo en Saudia también, ¿no? Ahí en exploraciones. Entonces, ahí pues al más joven, al menos tiene menos currículum, digamos, yo tenía que cargar el teorito y todo, ¿no? Y me acuerdo que el día de mi cumpleaños tuve que hacer la misma labor, ¿no? Sacaba ahí cargando mi teorito y todas las miras y toda la cosa, ¿no? Entonces uno de ellos me dice, oye, te noto bien medio raro, pero ¿qué ha pasado? Nada especial, pero hoy día es mi cumpleaños, me han hecho cargar teoría. ¿Nadie se acuerda de su cumpleaños? No, tampoco sabía. No sabía. No sabía. Entonces al jefe había un canadiense, pero mucho tiempo radicado en Bolivia, porque también ahí han proyectos, ¿no? Se enteró, caramba, no había licor. Entonces, todo la gaseosa, todos lo subimos, pero nada más, ¿no? Porque ahí había trabajo de exploración, de verdad, pues eso, hacer levantamiento topográfico, qué tipo de estructura es, hasta dónde va, qué tal, nada de geólogo, ¿no? Ahí no había todavía mucha percepción de lo que era trabajar desde el punto de vista social con ellos, ¿no? Eso me dio un poco luces para más adelante cuando llegué a tratar con los mineros, ¿no? Tanto los de Trujillo, Huaraz, Arequipa algo menos, quién sabe, porque tienen otra estructura ellos, ¿no? En cambio acá, en los otros sitios, ellos eran dueños de las concesiones, eran concesionarios, pensaban como empresarios, pero su error, quién sabe, era que querían todo para ellos y no cumplir mucho las normas, pero de todas maneras se fue avanzando, ¿no? Esa es mi experiencia, yo he trabajado con Petroperú y con Saude. Con Petroperú ya habíamos estado en la Selva Norte a hacer exploraciones en petróleo, y ahí me encontré coincidentemente en el hotel con uno de mis colegas. Obviamente iba al hotel de Montevideo, uno de esos que todos, ¿no? Porque no. Entonces, ¿qué haces acá? Me dice, y le digo, estoy buscando chamba. Yo también, me dice, por si acaso corre al Banco Minero. ¿Qué es eso? Le digo, yo no sabía que era el Banco Minero. No sé, supongo que tienen plata para los mineros, me dicen. ¿Qué año más o menos fue eso? ¿Cómo te puedo decir? Yo he terminado en el año 1964, calculo que 65, 66. 66. Entonces, cuando fui, es lo que más me sorprendió. Soy Guillermo Medina, allá me dice, ese va a ser su escritorio, me dice Jaime Sánchez, ¿no? Sí, yo me salí y así que mañana pues ya bien, es normal, acá vamos a ver. Me habrá contratado, se habrá equivocado con la ruta. Esa noche no dormí, decía, creo que se ha equivocado porque no me preguntó nada, ni me pidió un papel. Nada. Yo le dejé mi expediente, le dije, no, ya me ordenado. El currículum. Todo. Ya, qué suerte. Él ni lo miró. Ni sabía usted cuánto iba a ganar. Nada. Incluso negocié mal.
Ya, ¿por qué? Porque todo el jefe todos estos entraban, por decir, en esa época, algo así como con 18.000 soles, todo. Entré con 9. Ya. Hasta cuando ya le hice un proyecto. Bueno, de esa época, eso. De esa época. De esos sueldos. Sí. Ya. Entonces ellos habían tenido, y el mudo, porque no hablaba. Mira, yo converso con todo, pero ahí en el escritorio, calladito, salíamos a solir, ¿no? Hasta que uno de los ingenieros viejos les tiró una receta. ¿Cómo es posible? Y tienen un colega, nunca he visto que si me quiera mandar a almorzar con él, no le conversan, no lo hacen sentir como parte del equipo, que tal, que cual. Santisteban apellidado es ingeniero. Y Robillar también, que era el jefe, que lo habían pintado como un cubo. Pero con los dos me llevé muy bien, ¿no? Y después ya le hablé pues al jefe, le dije, mire, al que estaba inmediato, Jaime Sanz. Yo estoy en desventaja, yo no he negociado bien, yo veo que mis colegas, y estoy mirando informes de ellos, a mí no, me tienen sentado ahí, yo estoy leyendo informes. Uy, me había olvidado de ustedes. Así que me dice, bueno, te vas a ir me mandaron por la serranía de Lima, ¿no? Ya fui pues, y me mandaron con otro ingeniero. Y él, lo que pues, se sentó en la boca mía y se puso a chupar caña, todo, pero... Y acá ya después vi que le preguntaban. Y yo pude escuchar eso. ¿Qué tal el nuevo? Le dije, no, muy bien, tiene experiencia. Entonces ya quedé consolidado. Entonces ya luego, ya ¿a dónde voy a ir? Pum, me fui a Huarazco, pero no a la minería. A mí me mandaron a la planta concentradora. Por eso es que yo sé algo de concentración, flotación, ¿no? Porque a mí me mandaron a la planta, ahí comencé. O sea, el Banco Minero tenía su planta. Además. Sí. Todos tenían planta, había 100 plantas. ¿Y cómo funcionaba el Banco Minero? Bueno, en primer lugar, eso de la informalidad, cuando esto el Banco Minero no se lo manejaba con ese concepto. Eran pequeños mineros el que tenía un área de operaciones y el Banco Minero incluso hacía digamos... Lo financiaba. Lo financiaba y después valoraba la producción para que entregara, y también una carta orden irrevocable para que la empresa esta que les compraba el mineral nos remitiera a nosotros y la diferencia entre lo que le habíamos financiado y lo que realmente le devolvíamos a ellos, ¿no? Entonces ahí nos manejamos. Qué tiempos aquellos, ¿no? ¿Cuántos extrañarán nuestros amigos mineros esos tiempos, ¿no? Sí, en que el Banco Minero del Estado los financiaba, sí, y luego recuperaba el Estado y eran mineros digamos, pero trabajaban en concesiones de terceros. Concesiones de terceros, o ellos fueron poco a poco teniendo las concesiones. No era el asunto de que acá, sin concesión, sin nada, hasta invadían lotes o concesiones que tenían dueño y todo, ¿no? Allá no. Ellos tenían su concesión en algunos casos. O en otros tenían, pero un trato, había un vínculo. Con el titular minero. Con titular minero, ¿no? Correcto. Pero el banco los financiaba y luego negociaba eso. Sí. Y después cuando renuncié, y esto pues hay que tomarlo, lo tomo como una satisfacción, ¿no? La última noche, en mi casa con mis cosas embaladas, todas, ingeniero, quédese, trabaje conmigo. Mire, esa bolsa, con eso yo le pago el sueldo. Es decir, una bolsita así chiquita, pero era el buen mineral, ¿no? Yo ya la había visto. Buena ley. Entonces, no, le digo, ya tomé la decisión, ya mira, todo está desmontado, así que ni hablar. Y Bracamonte apellidaba, después el Robles, otro también de los que mucho iba, ¿no? A veces cuando se zampaba sus trabajos, también iba a buscar el ingeniero. Terrible ese, sí, ¿no? Pero como y otra vez también, y esa sí pudo haber sido mi metida de pata, pero grande, menos mal que no la hice. Entró un señor, distinto al resto, ya lo noté, y me dice, ingeniero, yo soy el doctor Palacios. Casi me cayeron así, con gusto, todo decía, conversamos todo, y terminamos haciendo patitas, ¿ya? Entonces después ya me buscaba, incluso yo he podido entrar al club central de Trujillo, que es muy exclusivo.
Así lo mandan. Plata no vale, los Sánchez nunca han entrado ahí. ¿Ah? Ya. Entonces ahí entré y ya pues me fui haciendo el campo social también abrí, pues, ahí. Creo que eso fue el logro, porque no solamente el minero, el que va al cerro, se cansa, se quita, sucio, una semana no se baña, etc. Pero ahí ya enfoqué. Y el otro también tenía su currículum, ¿no? Porque había estado en Europa, etcétera, etcétera, casado con una de las digamos, airosas de Trujillo, ¿no? Y él era un médico cirujano también bien reconocido, ¿no? Así que una vez yo viajé y me gustó como a las 5:30, creo, ya me había ido. Al regresé me pegó una requintada. Me dijo, ¿cómo es posible que has dejado a tu esposa enferma? Solo sabes que yo soy el médico de la familia, entonces me informaron. Y bien, ¿para qué? Lástima que ya falleció. ¿No? Y ahí en Trujillo, ingeniero, con el Banco Minero, me imagino que compraban en la Sierra Liberteña el mineral. Sí, básicamente en Patás, ¿no? ¿Dónde había ese tiroteo, por ahí? En Patás. Sí, Patás. Ahí comprábamos, le dábamos, midiendo pues no la capacidad productiva, todo. Nunca, yo, por lo menos yo no me excedí nunca, ¿no? El cálculo estaba bien hecho. Ellos recibían su plata. Había un señor que tenía ciertos problemas y subió su hijo. Entonces, mire que tengo una orden así del Perú, porque así del Perú compramos fierro, mineral de fierro. Entonces quisiera que me habilite, oye, digo, a tu padre le cortaba el financiamiento porque he incumplido tal y tal y tal. Sí, pero yo voy a tomar ahora, le voy a dar el impulso, ¿qué tal? La total me convenció y le di la autorización del crédito. Me resultó el cliente estrella. Puntual y creció, se compró carro, un montón de cosas. ¿Eh? O sea, el Banco Minero financiaba a los mineros artesanales de Patás. Sí, en Patás y en todos los donde había mineral. Y ellos comercializaban el mineral, o sea, se apalancaban con ese fondo, sacaban el mineral y lo vendían a cualquier empresa. No, en ese momento ya estaba el Estado, ¿cómo se llama la empresa? ¿Poderosa? Del Estado. Sí. No, era Activos Mineros. Activos Mineros. No, pero había una entidad que se encargaba de comprar el mineral. Ya. Entonces, de parte del Estado. De parte del Estado. Entonces yo le cursaba la carta orden irrevocable que tenía, entonces yo le ponía ahí, ahora de esto me retienes tal cosa, tanto que es mi financiamiento, ellos me devolverían la plata, era un margen de seguridad tremendo, ¿no? Y eso se fue extendiendo con otros, se pasaban la voz, decía, ya tengo el anuncio, ya ahora estoy trabajando, y efectivamente, muy amigos se dejó ahí, pero cuando me llamó mi jefe para decirme que tenía que regresar yo a la libertad, porque te estoy hablando de cuando estaba en Huarache ese tiempo, ¿no? Hacía la misma operación. Ya, muy bien, ¿verdad? Y el jefe me dice, no te pongas tan contento. Y dice, no es lo que has dejado, dice, ahora está fregado ese asunto, se ha complicado, hay muchas cosas de por medio, ¿no? Hasta, digamos, infidelidades de las propias personal del banco. Concretamente el que me sustituyó, ¿no? O sea, ahí se estaban portando como todas las organismos estatales peruanos, ¿no? Y entonces eso lo arreglé fácil. Sí, eso lo arreglé fácil. Como los mismos mineros. Este es minero, usted no, carajo. Hasta que de ahí ya estuve, y cuando yo le dije, no te pongas tan contento, no es la maravilla que gastes, pero al poco tiempo estuvo arreglado. Y de ahí ya se acordaron quién sabe de mí, por ahí me dijeron, me dijeron que ya me iba a Lima a encargarme jefe regional del norte, de todo Perú, ya Piura, Chiclayo, todas esas cosas. Y ahí es cuando me dicen, pero no te pongas tan contento, no es el paraíso que has dejado, ¿ves? Bueno, pero veremos de qué se hace. O sea, ingeniero, usted ha trabajado 8 años en el Banco Minero en la parte norte. Sí, entre Huaraz y Trujillo. ¿Y qué año más o menos cerró el Banco Minero? Cerró, ya como banco, creo que hace 4 años. Sí.
Correcto. Y dejó de hacer actividades el banco. Ya no, ya el banco ya se cerró, pues, parte de su personal lo distribuyó a otras entidades del Estado también, los que querían. Yo me fui a trabajar a Bolivia ese tiempo. ¿No? De los que iban, los clientes ya me conocieron, me agarraron y llevaron a Bolivia. 2008, ¿no? Cerró el banco. Se ve por ahí. ¿Y cuál fue el principal factor por el que cerró el Banco Minero? Creo que por la ligereza con que se concedían los créditos, y cuando se renovaba se seguía igual, a los deudores les seguían dando plata, no hubo un manejo en ese sentido, ¿no? Porque la gente en sí no era perseguida, nada, era buena, había que saber tratarlo, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, las cartas orden irrevocable, y esas, por ejemplo, todos trabajaban fierro, ni siquiera había oro trabajaban después en patadas por ahí. Claro. Entonces yo con esa carta orden irrevocable conversé con CIDER Perú y les dije, de acá me vas a dar a mí el cierto, yo voy a distribuir después. Y recién el banco ya nos ha mandado la carta, así que este chequecito lo va a tener para acá. Claro. Entonces yo por ahí, no me quedó ninguna cuenta sin saldar, porque yo le tomaba pues, un margen de seguridad 20%, no sé. Correcto. Entonces, para yo entender bien, Gabriela, si me permite, ingeniero, amigos del MUCI, o sea, en la década del 70, 80 existía el Banco Minero, que era del Estado, del gobierno peruano, financiaban a los mineros artesanos. Sí. De Patás, por ejemplo. De Patás, de La Libertad, de Arequipa y todo eso. De Arequipa ¿Y también. solo era para mineros artesanales? Solo mineros. Sí, porque eran tasas preferenciales también, un poco más bajas que las del mercado. Y el minero artesanal, por ejemplo, de Patás, extraía su mineral y el mineral se lo vendía a otra empresa también del Estado peruano. Sí, del Perú compraba. Sí, del Perú, por ejemplo. Sí, mire. Sí, del Perú. No era necesario, no era una exigencia del banco minero para financiar que el minero sea titular de la concesión. Tampoco era Tan rígido el tema. No. Tenían que ser mínimamente concesionarios. Ya. Ese era el punto. O tener un contrato de explotación entre ellos válidamente, con firma notarial y toda esa cosa. Pero no era que cualquiera se presentaba, porque con ese muchacho que te digo que se presentó un día y me dice, dinero, quisiera que me financie, qué tal, qué cual. Todo pasa el señor, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo te va a financiar si ya me estoy cumpliendo? Le digo, ya para mí es un deudor moroso, ya a él no le voy a dar crédito. No, que mire, así que dije, ya, mira, vamos a cerrar los ojos, a hacer un poco y le di el crédito. ¿Para qué? El cliente estrella, ¿no? Y además también, bueno, en el CIDER Perú también ellos tenían ya la carta de orden irrevocable. Si incumplían, ya podía yo lavarme la mano, es decir, ellos ya la plata le han comprado y no saben a qué precio, ¿no? Así que eso está. Y además, para suerte, el que evaluaba las entregas, todo en CIDER Perú, en Chimbote, era mi primo. Hoy controlaba este pata. Así que, sí, ya lo tenemos controlado, no le aguantaba el cheque hasta que tú no eres. Y si un minero no tenía el contrato, pero estaba laborando, era dueño del terreno superficial, por ejemplo, porque muchos son comuneros y son dueños del terreno superficial, ¿recibía apoyo del banco? Depende, tenía que llegar a un acuerdo con el minero y el dueño o titular de la concesión, los dos tenían que estar de acuerdo. Correcto. Porque si no, la carta de poder no tenía efecto, porque no tenía, en cambio yo autorizo que si del Perú se quede cubra sus propias deudas y las nuestras también, y después yo ya le daba la diferencia. Correcto. Pero, por ejemplo, estos mineros de Patás, el titular minero era, entiendo, la empresa Poderosa, ¿no? Que es la concesionaria de grandes espacios ahí en Patás. Por lo menos tenían más permeabilidad con el minero artesanal y le firmaban este tipo de acuerdos para que puedan ser financiados. Yo diría que ahí estaban comienzos. Había dos empresas grandes, Poderosa y otra más que después peleaban entre ellos, ¿no? ¿Cómo se llama? Continental, no sé qué tal. En ese momento se me dio el nombre. Entonces, a una de las dos, ellos entregaban el mineral. Y ellas también ya
colaboraron así con el banco en el sentido de exigir la carta orden irrevocable, porque decía carta orden irrevocable. Entonces yo lo que hacía era muestrear ese mineral, calcular las proyecciones de las cotizaciones internacionales y darle hasta el 80%, ¿no? Entonces cuando ya venía, entonces el CIDE también simplemente les retenía el cheque, se quedaba con la comisión, el pago efectivo del mineral, y el resto venía a nuestro banco, ¿no? Y nosotros lo depositábamos en el banco de crédito, etcétera, porque no teníamos... Éramos un banco, pero no con todos digamos, los servicios que presta una entidad financiera. Correcto. Lo que a mí no me queda muy bien claro es, este banco daba estos préstamos a los mineros, bueno, a mineros artesanales, que eran formales, totalmente formales, o también podían estar en vías de formalización. En vías de formalización también, pero acreditada, ¿no? Acreditada. Correcto. En vías de formalización. Interesante. Pero sí había una promoción de parte del Estado, hasta financiera, Claro. a los mineros pequeños artesanos en vías de formalización. Claro. Justamente el incentivo para que se formalicen. Claro. Y que puedan Ahí el incentivo, o sea, no era dando el garrote, Sino el dulce, el dulce. para poder Sí. formalizarse. Cosa que Y actualmente había gente es diferente. muy buena. Sí, no, ahora la política ha cambiado terriblemente. Había un señor Carreguayo, un señor Alfaro, un señor Bracamonte, que ellos eran titulares de la concesión en ese caso, pero no tenían fondos. fondos para trabajar. Excelentes pagadores, ¿no? Excelentes pagadores. Tan es así que la noche que al día siguiente ya nosotros embarcamos nuestras cosas para venirnos arriba. Bracamonte fue la última gestión, ingeniero, no se vaya, trabaje conmigo. Y esta bolsita, con eso pagó el sueldo, ya había 4 o 5 bolsas más, no, le digo, ya tomé la decisión. Ahora, lógicamente había también acá, digamos, en mi casa ya, cuando yo le conté eso, mi esposo me dice, ¿a qué os hago? Y le pasó, Ya le gustó viajar. no le gustaba mucho. No le gustaba mucho. Después de su paso, ingeniero, por el Banco Minero, que me queda bien interesante la política que existía en ese tiempo en el Estado peruano, en el gobierno, de fomentar la pequeña minería, que ahora es opuesta, ¿no? Lo que Sí, estamos es totalmente viendo, distinto, ¿no? Lo que se ve actualmente. ¿no? Más bien es prácticamente han satanizado, la han arrinconado. Les han cerrado las puertas. Les han cerrado las puertas, ¿no? Sí, ¿Usted pasa a trabajar al Ministerio de Energía y Minas o a la cooperación internacional? No, al ministerio, sí, mira, se trabajó un tiempo también. Ya. Pero tenía yo como cooperación internacional Brasil, pero que ellos le habían dado un crédito a los brasileños y ellos una parte de eso para financiar algunos proyectos. O sea, no era plata tampoco de los brasileños, ni del Estado brasileño, pero la manejaban ellos. Que dicho sea, pasó bien, ¿no? Entonces ellos, en ese caso, mis garantes eran ellos. Yo entregaba, pero ellos me pagaban, me mandaban, ¿cuánto tienes? Le decía, ya, retengo tanto y te doy tanto. O sea, es que la minería sin crédito, al comienzo tiene que invertirse, ¿no? Pero para eso tienes que tener la confiabilidad de ellos también, y ellos también confían en ti. No, confían en ti. Necesita bastante fondo, así sea la minería artesanal. Sí, Necesita necesita fondo, ¿no? Yo he visto pensar, yo trabajo directamente con ellos ahí en Arequipa también, en la zona de esta, donde yo vivo Paucarpata, para más en Yarabamba, más adentro, ¿no? Ahí teníamos un muchacho que también era cantor de discotecas, esas cosas, lo llevamos a trabajar ahí y se quedaba solito todo el domingo cuidando el alimento, ¿no? Entonces, y ellos también, es cuestión de imitación, a veces imitan lo bueno y imitan lo malo, ¿no? Entonces, yo no he tenido problemas, cuentas de esas, al contrario, recuperaba algunas que se vieron otorgadas alegremente, pero las que yo otorgué mi créditos estaban totalmente dañados al final. Correcto. Y usted ha trabajado en la cooperación internacional con el proyecto Gama, Gestión Ambiental para la Minería Artesanal, financiada por la cooperación suiza, ¿no? Con los suizos. Sí.
Este proyecto ha durado bastantes años en el Perú. Claro, no, hasta el momento en que me he salido, ya era la cooperación suiza, pero ya bajo otro, no, el Yagama ya no existía, sino, ¿cómo se llamaba el último? Me he olvidado, pero era igualito, el mismo sistema. Correcto. ¿No? Correcto. Y en esta cooperación, en este trabajo con la cooperación suiza, tenían de contraparte a los gobiernos regionales, ¿no? Arequipa, Ayacucho, Ica, Puno, me parece que era y en paralelo también los canadienses estaban en el norte, ¿no? En Piura con PERCAN, el proyecto Perú-Canadá. Y ustedes, la cooperación internacional ponía fondos para formalizar al pequeño minero. Claro, porque eso básicamente era lo que tenían que acreditar en primer lugar la titularidad del yacimiento donde estaban sacando el mineral. Indirecta, nada que hacer. En cambio, ahora, había también de los zamarros que trababan y producían, vendían y punto, cerraban todo, ¿no? Pasaba una y después no tenían a quién vender, porque al fin y al cabo eran piedritas, ¿no? Pero Cider para qué les pagaba también y lógicamente cumplía con el mandato que era la carta orden irrevocable, que una carta notarial, pero donde decía que esos recursos venían al banco y el banco iba a hacer la cobranza de sus créditos que había concedido, ¿no? Correcto. Y como te veía como hecho el aeronáutico, el que evaluaba esas cosas en el CIDE Perú era mi primo, Hugo Medina, ¿no? Y ellos también sentían mejor, me decían, bueno, pues ahora ya nosotros damos el crédito, bienvenido, porque ustedes en cierta medida son un control también para nosotros, ¿no? Así que por ahí no hubo problemas. Ahora, volviendo al tema de la cooperación internacional, al proyecto Gama y los suizos, hacían retortas comunales. Claro, ya eso era el problema ambiental, en esa parte, ¿no? O sea, hacíamos retornos comunales de tal manera de que incidir mucho en que el uso del mercurio podía tener, así libremente, podía tener problemas para la salud, para las madres embarazadas, etcétera, ¿no? Correcto. ¿Y qué otros proyectos manejaron dentro de...? No, era de cualquier... yo tengo una retorta. A ver. Este es la retorta, es el mecanismo. Algunos trabajan con esto, incluso si la producción no era muy grande, con esta. Sí. Es una retorta. Esta es una retorta. Entonces acá, ese mineral procesado le echaban... Esa es la retorta. Es la retorta. Entonces, y le metían calor. Entonces se evaporaba y se condensaba acá. Y de acá ya sacaban el oro que había que negociar. Correcto. ¿No? Entonces, este es un tamaño que algunos lo utilizaban. Los artesanales, muy artesanales, que no tenían una muy buena producción, lo utilizaban. Los que ya habían que avanzar a su crecimiento, ya distinguían entre lo que era sulfuros y lo que era un mineral arsenical o con mercurio. Entonces, y ellos trataban volúmenes un poco más grandes. Entonces, esto ya lo hacían casi como este tamaño, ¿no? Ya unas piscinas. Una piscina grande. La retorta sirve para recuperar el mercurio luego de haber procesado el mineral justamente con el mercurio, ¿no? Tener una amalgama. En cambio, antes lo que hacían era sopletear esa amalgama y el mercurio se expandía al ambiente, ¿no? Claro. Entonces, eso afectaba no solamente al operador, a su familia también. Las mujeres embarazadas ya tenían potencialmente ese problema de que ellos podían nacer con afectación a su sistema nervioso, todas esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, esta yo era, por ejemplo, lo hice hacer para mis explicaciones, ¿no? Cuando les iba a dar es como una maqueta, pero sí funciona. Sí, funciona. Ah, mire. Funciona. ¿No hay oro ahí? ¿No se habrá quedado? Creo que se ha quedado algo. Podemos limpiarlo un momento y de repente sí, pero y mira, no sé, quiero hacer una reflexión en este caso con el Muki, porque la cooperación internacional apoyaba a la pequeña minería y minería artesanal con estos proyectos de retortas comunales, por ejemplo, para recuperar el mercurio y que no se contamine, justamente de mineros en producción. Claro. Que no necesariamente trabajaban en sus propias concesiones, pero producían. Claro. Y la cooperación internacional apoyaba eso, o sea, de alguna manera avalaba el trabajo de los pequeños mineros.
y los impulsaba a formalizarse. Claro, porque ahora el hecho de la carta de orden irrevocable que entregaran a Cider Perú, una entidad también del Estado, y si ellos entregaban todo, entonces ya había problemas entre nosotros, ¿no? Entonces Claro. ellos también tenían que cuidar, ¿no? Claro. Pero era el Estado el que se estaban protegiendo también mutuamente, ¿no? Claro. Y trabajaban mutuamente. Claro. Había un trabajo Sí, mancomunado, ¿no? Un trabajo mancomunado, entonces... Pero ya empezaron también a existir estas plantas en Chala y empezaron a venderles a ellos también. Ah, sí, claro, porque ellos ya compraban mineral, más piedras, por Ya. esas piedras. Entonces ahí lo procesaban todo, y hacían cianuración. ¿No? La cianuración, el cianuro es un reactivo, digamos, que puede ser más agresivo en la etapa productiva, pero que no es tanto como el mercurio, que es más persistente, ¿no? O sea, ambientalmente es más amigable, digamos. Yo le tendría más miedo al mercurio que al cianuro. Correcto. O sea, esas plantas de cianuración son un paliativo para la Y contaminación. además también tenía también su ventaja económica, porque con cianuración, pero tampoco cualquier mineral no entraba, ahí tenía que tener sulfur, ser sulfurado, sulfur. Y entonces ahí sus recuperaciones eran mejores, ¿no? Eran mejores incluso, ¿no? Entonces ya pues tenían ahí toda Claro. la tecnología a su servicio. Si hoy por hoy la cooperación internacional con este marco normativo, porque los mineros siguen siendo los mismos, las zonas mineras siguen siendo las mismas, pero si hoy por hoy con este marco normativo la cooperación internacional financiara retortas, estarían en graves problemas, creo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la Sí, legislación? es que, por ejemplo, estas retortas hicimos hacer nosotros como 2000 y les regalamos, ¿Ya ves? ¿no? Les regalamos. Ese era el aporte de la cooperación suiza, ¿no? Y eran a mineros que no estaban en proceso de formalización. Claro, esta es una de las que hemos utilizado así de este tamaño. Entonces no era forma más práctica de hacerlo así. Acá le metíamos huevos, se evaporaba y por acá se recuperaba en un recipiente con agua. ¿Y en qué momento ha cambiado este apoyo a la pequeña minería, la minería artesanal? La cooperación internacional se ha retirado, ahora el minero es satanizado, el proceso de formalización que ahora tienen el Reinfo es sinónimo de ser delincuente, de ser algo perjudicial para la economía, todo mal visto. ¿En qué momento usted evalúa, piensa, ingeniero, que ha pasado esto? ¿O qué ha pasado con la minería artesanal, que ahora está perseguida? Bueno, es que sencillamente me parece que tiene que haber la prédica constante, en el sentido de que formalizados es negocio para ellos. Hay que meterles en la cabeza eso. Porque con esta cosa recuperarán el 95%, con otros recuperan algo más. Se benefician económicamente haciendo esas cosas, ¿no? Entonces ellos han hecho instalaciones como esto aguantaría una retorta de este ancho, más volumen de mineral y más ojos que ven el asunto, ¿no? Entonces, hasta en el punto de vista económico, les es rentable utilizar, y además de no contaminar el ambiente, es una operación exitosa. Yo hice hacer 2000 y pico, algunas más grandecitas que esta me guardé para seguir con la charla. Cuando yo iba con mi retorta, bueno, acá le metimos fuego, lo hacíamos en directo. Ingeniero, ¿y usted cree que debería devolver el banco minero y también deberían volver estas propuestas de realizar proyectos como Estado para apoyar a los mineros artesanales? Yo creo que esa es la salida. Deberían, de hecho. Porque ahora, ¿qué ha pasado? Como esta es una recuperación, el mercurio agarra lo que puede agarrar, ¿no? Pero con la otra agarra todo, ¿no? Porque los minerales sulfurados o los minerales oxidados, todos los agarran, ya forman una masa donde una vez que está acá lo queman, se van los vapores y ya tienes el bullón que se llama para vender, ¿no? ¿Y es muy costoso hacer este tipo de proyectos? No, es una inversión normal, no es muy costosa. No es muy costoso. O sea No que es se muy podría solventar para los mineros. Ciertamente. Muy bien. Bueno, ya estamos llegando. Lastimosamente llegamos al término del programa. Bueno, nos ha quedado. ¿Y ustedes están como programa ya terminando también? Sí. Eso es triste, ¿no?
lastimosamente pues culminamos con la entrevista de hoy, algo muy interesante. Hemos hablado sobre el Banco Minero, de cómo era el proyecto Gama. Y bueno, Dante, algunas palabras finales que quieras dar a esta pequeña entrevista. No. Bueno, a esta grandiosa entrevista. Sí, de realidad es un honor haber conversado con el ingeniero Guillermo Medina, una persona que conozco ya muchos años y a quien valoro, y yo sé que es una referencia para la pequeña minería artesanal, y contento de verdad de haber podido intercambiar algunas opiniones. Me quedan dos cosas muy claras. Anteriormente, el gobierno apoyaba y fomentaba la pequeña minería artesanal, incluso financiaba a través del Banco Minero. Segundo, la cooperación internacional también fomentaba y apoyaba la minería artesanal. Ahora ha cambiado todo. No hay cooperación internacional. Ya no hay. Ya no hay. No, entonces, sí, como el Banco Minero. Como el Banco Minero, se han asustado y el gobierno ha cambiado las reglas de juego para la pequeña minería. Ya no la fomentan, ¿no? Entonces hay que hacer una reflexión en qué momento cambió, por qué cambió, cuáles son los intereses de dejar de apoyar a tantos peruanos que se dedicaban a esta actividad, Y ¿no? sobre todo si podríamos retomarlo. Sí, sería interesante porque es el planteamiento y la sugerencia que hizo el ingeniero, ¿no? Eso sería la solución. Gracias. Y, ingeniero, quizás algunas palabras finales que puedas decir, que nos pueda comentar para todos los oyentes de Muki. Bueno, en principio que me da mucha satisfacción que haya personal joven, profesional, que sigue, en el caso de ustedes y habrá otros más, digamos, con esa idea de encontrar caminos de solución, pero que no sean, digamos, el garrote ni la... Y la mano dura. Exacto, ¿no? La mano dura. La mano dura sí es necesario, pero no hay que medirlo, ¿no? Para compensar, ¿no? Yo nunca he dejado de ser amigo de ninguno de ellos, hasta los que sabía que eran extranjeros. Igualito les decía, no, pues, tú, ¿para qué necesitas si tú tienes plata? No has pagado tu deuda. Aprovechamos. ¿No? Entonces, es eso, ese trato con las personas. Son seres, hay gente excelentes, ¿no? Gerentes mineros que saben su trabajo, y de experiencia personal que tienen, y prácticamente tienen resultado. Correcto. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Dante. Y nos vemos hasta otra oportunidad. Hasta un nuevo episodio más de El Muki. Nos vemos. El Muki, mitos y realidades de la minería artesanal.